y tendríamos toda esa atmósfera creada en nada de tiempo. Muy buenas, soy Rubén Chase. Hoy vamos a ver cómo crear nuestros propios pinceles y cómo configurarlos para utilizarlos en los proyectos que a nosotros nos dé la gana. Bueno, estamos en Photoshop y vamos a ver un poco cómo funcionan los pinceles. Vamos a seleccionar nuestra herramienta pincel y el pincel por defecto es este de aquí, ¿vale? Si desplegamos aquí arriba tenemos otro tipo de pinceles que son los que nos trae Photoshop. Por ejemplo, pues vamos a ver, pinceles secos. Pues tenemos este de aquí, voy a aumentarle un poquito el tamaño para que veamos qué es lo que hace de verdad. Bueno, este tipo de cosas. Estos son los pinceles que vienen por defecto, repito. Tenemos pinceles secos, tenemos pinceles húmedos. Vamos a ver un poco más grande qué es lo que hace. Bueno. Y tenemos pinceles de efectos especiales. Vamos a ver qué es lo que es esto. Pinceles de salpicadura. Vaya, este es chulo. Bueno, vamos a ver un poco cómo hacer nuestros propios pinceles para lo que nosotros queremos hacer. Me he descargado esta imagen de humo y vamos a crear un pincel para utilizar esta imagen como base para poder pintar humo donde nosotros queramos. Vale, lo que vamos a hacer es crear un nuevo documento. Archivo nuevo, y es importante que este documento sea cuadrado para definir el pincel. Entonces vamos a crearlo pues de anchura 3000 y altura otros 3000. Creamos. Perfecto. Photoshop entiende los pinceles como una figura negra sobre un fondo blanco. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Vamos a hacer primero un pincel de muestra para que veáis cómo funciona y después vamos a crear nuestro propio pincel de humo. Vale, lo que vamos a hacer es poner un color totalmente negro, el hexadecimal es 5 ceros seguidos, no, 6 ceros seguidos. Y sobre esto vamos a crear aquí nuestra propia forma. Yo voy a hacer, pues por ejemplo, un increíble ojo. Esto va a ser nuestro pincel. Vale, lo que tenemos que hacer ahora, una vez tenemos una sola capa, es irnos a edición, definir valor del pincel. Y nos saldrá este cuadro de diálogo. Veis que nuestro pincel es este de aquí, ya es un ojo. Le voy a llamar ojo, ojo muestra, por ejemplo. Y ahora nuestro pincel pues es un sello de ojos. Y lo podemos utilizar en cualquier fotografía o en donde nosotros queramos. Realmente este pincel es una estupidez, pero me sirve para que veáis cómo definir un pincel de esta manera tan sencilla. Ahora vamos a hacer ese pincel de humo que os prometí. Con esta forma de aquí, con este humo, lo que vamos a hacer es crear esa forma negra sobre ese fondo blanco para poder definir un pincel. Entonces lo que tengo es un lienzo cuadrado y en otra pestañita, en otra ventana de Photoshop, tengo este humo. Así que lo voy a llevar con la herramienta mover que está en la V, lo voy a llevar al otro documento. Vale, una vez lo tenemos aquí, no nos olvidemos de que lo que necesitamos es una figura negra sobre un fondo blanco. Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero, es desaturar esta imagen. Estas dominantes azules no nos interesan nada, así que vamos a desaturarla con Control U, nos sale el cuadro de diálogo de tono saturación y lo vamos a desaturar completamente. Muy bien, una vez tenemos esta imagen de aquí, necesitamos invertir la imagen para crear una figura negra sobre un fondo blanco. Para esto vamos a pulsar Control I de invertir y nos queda esta figura de aquí, que ya es más chula para un pincel. Lo que pasa es que veis que el fondo no es totalmente blanco. Esto es porque la imagen que cogimos de muestra estaba un poquito lavada, así que tenemos que forzar esos blancos y esos negros. Esto lo vamos a hacer con una capa de ajuste de curvas. Vamos a crear unas curvas y vamos a aumentar el nivel de blanco puro de la imagen tirando desde este extremo. Muy bien, una vez ya no se ven los bordes, podemos quizá forzar un poquito más
esos negros que tenemos ahí y el negro del extremo. Perfecto. Ya tenemos nuestra imagen más o menos cuadrada. La voy a mover hasta aquí y lo voy a hacer un poquito más grande. Vale, esto ya me gusta. Podríamos hacerlo así ya, pero me voy a asegurar de que no hay nada que esté tocando con los bordes, ningún píxel más oscuro que el blanco puro, porque entonces puede crearnos unos efectos extraños en la imagen final. Así que voy a hacer una capa nueva y aquí voy a pintar en blanco puro. Si clicamos en este icono de aquí, nos va a generar los colores frontal y trasero en negro puro y blanco puro. Necesitamos pintar en blanco, así que voy a pintar en blanco sobre todos los extremos de la imagen. Perfecto. Ahora que me he asegurado, fijaos, lo que he pintado es eso de ahí. Podemos pintar en negro y después invertirla si queréis, para que sea más fácil. Podemos pintar en negro y después, clicando en la capa en donde hemos pintado en negro, Control I para invertir, exactamente igual que hemos hecho con el pincel. Muy bien, una vez tenemos todo esto, lo que necesitamos es tenerlo todo en una misma capa, así que vamos a acoplar todas estas 4 capas en una sola. Para ello vamos a pulsar en la primera de ellas, pulsamos mayúsculas, clicamos en la última de ellas y nos selecciona todas las capas. Una vez tenemos la selección, vamos a pulsar Control E de España para acoplar todo esto. Ya tenemos todo acoplado en una sola capa y así que ya nos podemos ir a Edición, Definir valor del pincel. A esto le vamos a llamar Humo 01, por ejemplo. OK. Y ahora tenemos el pincel como si fuese un sello. Y podemos clicar donde nosotros queramos. Pero fijaos lo que ocurre. Voy a hacer un archivo nuevo. Fijaos lo que ocurre si yo le voy a bajar un poquito el tamaño. Podemos ir clicando y generando este humo donde nosotros queramos, incluso en el color que nosotros queramos. Vamos a hacer el humo en rojo si queremos. Pero ¿qué pasa si yo arrastro? Genera una repetición de patrones un poquito extraña. Así que vamos a cambiar este pincel y vamos a hacerlo, bueno, que tenga más detalle y que realmente parezca más humo. Voy a deshacer todo esto. Vale. Lo que necesitamos es abrir en nuestra pestaña. Vemos que aquí abajo tenemos el ojo que habíamos creado antes, este de aquí, y tenemos nuestro humo. Vamos a crear nuestro humo y necesitamos sacar un cuadro de diálogo que está en esta carpetita de aquí. Uy, aquí está. Este cuadro de diálogo es este de aquí, es una ventana flotante que podemos encontrar en Ventana, Ajustes del pincel. Y lo que nos va a hacer es cambiar cómo se comporta este pincel una vez nosotros pintamos en él. Tenemos aquí las formas de los pinceles, pero lo que nos interesa es ajustes de pincel. Vale, lo primero que vamos a cambiar es la dinámica de forma. Si os fijáis, podemos cambiar, tenemos un montón de controles, pero podemos cambiar la variación del tamaño. Y veis como ahora el pincel ya va a pintar de una manera diferente. Voy a hacer aquí un trazado. Según va haciendo esas repeticiones, algunas de las repeticiones son a tamaño completo y otras son un poquito más pequeñas. Esto nos interesa. Así que lo voy a poner incluso más. Vale. También tenemos que cambiar la dispersión, es decir, cómo estas repeticiones cambian, lo veis ahí abajo, cómo estas repeticiones cambian según cómo yo hago el trazado. No me interesa tenerla tan dispersa, quizá por ahí. Vale. En la dinámica de forma también podemos controlar el diámetro mínimo de esta variación de tamaño, la variación de ángulo, de cómo algunas pues pueden estar puestas de otra manera. Podemos variar el conteo, la cantidad de repeticiones que va a haber.
Si dejamos en 1, pues nos creará esto de aquí, y si las subimos a 6, por ejemplo, pues hará una cantidad muchísimo mayor. Este deslizador de cantidad o de conteo come muchísima memoria RAM, así que yo prefiero dejarlo lo más bajito posible. Podemos variar también el porcentaje de variación de este conteo, pero si está tan abajo, pues no tiene ningún sentido hacerlo. Una de las opciones más interesantes que trae este cuadro de diálogo es este checkerbox de aquí. Se llama dinámica de color y fijaos que podemos cambiar la variación entre el color frontal y el color de fondo. Yo lo estoy poniendo bastante alto para que se vea y he colocado en los selectores de color he colocado un rojo y un amarillo. Entonces, según nosotros vayamos haciendo trazos, este color irá cambiando entre los dos colores. Ahí tenemos un naranja, un amarillento, otro amarillo, un rojo. Mientras yo no suelte, seguirá pintando del mismo color, pero en cuanto yo suelto el lápiz y vuelvo a pintar, elegirá otro color que estará entre estos dos. Podemos utilizar también un método de control. En este caso a mí me interesa el método de control de presión de la pluma, porque estoy utilizando un lápiz digital con una tableta digitalizadora que tiene niveles de presión y es sensible a ese tipo de presiones. Entonces he marcado este checkerbox de aplicar por punta y fijaos que si yo pinto muy suavecito me está pintando del color más trasero, ese amarillo, pero si yo empiezo a calcar más, empieza a utilizar un color más parecido al color frontal. Entonces esto es muy útil cuando nosotros vamos a hacer pues, un humo más realista que pase de un blanco a un cian más paliducho, pues lo pondríamos aquí este tipo de colores y podríamos hacer ese tipo de trazos. Cuando más brillan estos pinceles es cuando utilizamos un fondo oscuro y pintamos un color más claro por encima. En este caso he hecho un fondo negro y vamos a pintar en blanco puro por encima. Y fijaos cómo el pincel crea unas formas muy interesantes. Me interesa también que el diámetro, es decir, el tamaño real de este humo en pantalla, esté controlado por la presión que yo hago con el stylus, con el lápiz, sobre la tableta. Entonces tenemos aquí este botoncito, que esto implica que, lo que acabamos de decir, que la presión actúe sobre el diámetro de este pincel. Fijaos que si yo lo clico, aquí en nuestro cuadro de control, no se está cambiando directamente a presión de la pluma y si lo desclico está desactivado. Vamos a aplicarlo y fijaos, si yo pinto muy suavecito, el humo es pequeño, pero en cuanto yo calco más, los trazos ya son muchísimo más grandes. Si queremos cambiar la forma de la punta del pincel, podemos irnos aquí arriba, forma de la punta del pincel, fijaos que es un menú diferente al resto, y podemos cambiar cómo se comporta esa forma. A mí me interesa que se comporte a favor del trazo, es decir, algo así. Entonces ahora nosotros podemos pintar en este sentido e iría todo a favor del trazo, pero tenemos un problema, y es que si pintamos hacia arriba tenemos el mismo problema de antes. Así que vamos a intentar hacer que este comportamiento sea según la forma en que nosotros estamos pintando y no una forma total. Si nos vamos aquí a dinámica de forma, encontramos que la variación del ángulo también se puede cambiar, así que la he cambiado a dirección. Entonces esta dirección nos hace que el humo vaya en la dirección en que yo estoy pintando. También podríamos poner dirección inicial, por ejemplo, y eso implicaría que si yo empiezo a pintar hacia arriba, todo el humo va a quedar hacia arriba independientemente de cómo empiece a moverme ahora. Pero lo que nos interesa es que este humo cambie de dirección según los trazos que nosotros hacemos. Si nosotros queremos hacer un zigzag, que ese humo siga esa transición. Vamos a bajarle un poquito la opacidad y un poquito el flujo. Entonces ahora podemos ir pintando de una manera mucho más orgánica ese humo y crear las atmósferas que necesitemos en nuestras fotos. Muy bien, y una vez que tenemos todo esto configurado, ¿qué hacemos? Porque esto no está guardado. Recordemos que el pincel que tenemos guardado todavía es un sello, un clic del humo que habíamos hecho anteriormente. Este pincel tenemos que volver a guardarlo con todas estas configuraciones que hemos hecho.
Esto se hace aquí, en este cuadrito, en estas líneas de menú. Vamos a clicar y vamos a darle nuevo valor de pincel. Entonces le vamos a llamar humo 02, que será el humo ya ajustado, y le vamos a decir que incluya los ajustes de herramienta, incluya los tamaños de pincel, pero que no incluya el color. Estos ajustes de herramienta básicamente serán la opacidad y el flujo que le hemos dado. Vamos a dar OK y ya tendremos nuestro humo creado aquí abajo. Tenemos el humo 01, que será nuestro sello, nuestro clic de humo, y tenemos el humo 02, que ya será nuestra atmósfera en la que podemos pintar. Para cargar en Photoshop cualquier pincel que os encontréis por internet o este mismo, que tenéis el link en la descripción, tenemos que irnos a este cuadro de diálogo que nos encontramos para configurar nuestros pinceles. Vamos a clicar en esta rueda dentada y vamos a clicar en importar pinceles. Os vais a encontrar un archivo como este, .abr, y clicamos en cargar. Automáticamente nos lo creará aquí abajo, una carpetita que se llama pincel humo, y vamos a crear pues nuestro humo 02. Y con esto ya tendremos nuestro propio pincel. Vamos a trabajar con este pincel en una situación real. Tengo esta foto ya retocada, simplemente le he quitado algunas distracciones y he puesto un colorcillo por encima. Y vamos a crear una atmósfera poniendo un poquito de humo en toda esta zona de abajo, porque me parece que hay mucha distracción entre los escaparates y demás. Así que lo que voy a hacer es crear más o menos un pincel así de grande, y voy a empezar a darle un poquito de atmósfera por aquí. Evidentemente el pincel está definido de una manera que esté enfocado, pero si os fijáis, toda esta zona de aquí abajo está desenfocada, con lo cual tendríamos que desenfocar este pincel, desenfocar todo esto que hemos pintado, pero eso es muy fácil porque lo tenemos en una capa separada. Así que una vez tenemos pintado más o menos lo que nosotros queremos pintar, voy a darle un pelín más aquí arriba en la transición. Vale. Una vez tenemos esto pintado, podemos irnos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, por ejemplo. Y fijaos cómo esto ya es bastante más realista. Podemos darle el radio que nosotros queramos. Fijaos, con un radio bajito prácticamente no se nota, pero en cuanto empezamos a subir el radio, empezamos a ver cómo esto se desenfoca cada vez más. Yo creo que por ahí está más o menos bien. Voy a decirle OK. Y evidentemente tendríamos que rescatar las piernas de esta chica que no quedarían en el plano fondo. Vamos a crear una máscara de capa. Vamos a crear un pincel normal, como este de aquí. Y vamos a pintar en negro en la máscara de capa para rescatarla. Devolvemos opacidad y flujo a sus niveles normales. Y ya tenemos rescatada toda esa zona. ¿Qué pasa? Que hace un efecto un poquito raro porque hay humo en el plano fondo, pero no hay humo en el primer plano. Y eso es un problema. Así que vamos a crear humo en el primer plano. Este que acabamos de crear será el humo del fondo. Y ahora vamos a crear una nueva capa de humo en el primer plano. Vale. Una vez tenemos esto, volvemos a irnos a nuestro pincel de humo. Lo hacemos un poquito más grande y podemos darle humo más grande en el primer plano. Como una definición. Ahí está. El primer plano, de manera natural, también tendría un poquito de desenfoque, así que vamos a dárselo con filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y vamos a crear un desenfoque gaussiano un pelín menor que el que tenía el plano fondo.
Por ejemplo, este de aquí me gusta bastante, perfecto. Esta voluta de aquí no me gusta en absoluto, así que voy a crear una máscara de capa y voy a pintar en negro sobre ella. Con nuestro propio pincel de humo podemos pintar en la máscara de capa y crear unas máscaras mucho más desenfocadas. Y ya tendríamos una atmósfera perfecta en 2 segundos. Cuando tenemos esto, siempre podemos tintar este humo que nosotros hemos hecho en blanco, podemos tintarlo de cualquier color. Por ejemplo, vamos a tintar el humo del fondo, vamos a poner una capa de tono saturación y la vamos a linkar al humo fondo. Con esto vamos a pulsar Alt y clicar entre las dos para linkar esta capa solo al humo del fondo. Vamos a clicar en colorear y vamos a mover esto. Moveremos la saturación hacia arriba, la luminosidad un poquito hacia abajo para que se pueda colorear y podremos poner el color que nosotros queramos. Vamos a hacer un humo más amarillo, podemos hacer un humo más azulado. Yo creo que le queda bien algo así, por ejemplo. Y ahora podemos colorear el humo del primer plano. Vamos a hacer lo mismo, tono saturación, linkamos la capa, coloreamos, bajamos un pelín la luminosidad y ahora podemos colorear el humo del primer plano en un color distinto. Por ejemplo, yo creo que el azul le vendría bien, algo así, perfecto. Y ya tendríamos una atmósfera creada. Vamos a crear un grupo con todo esto, seleccionamos todo, control G, nos crea un grupo, voy a ponerle atmósfera de humo. Y tendríamos toda esa atmósfera creada en nada de tiempo. Por si estáis interesados, os dejaré aquí abajo en la descripción un link para descargaros gratuitamente este pincel de humo, pero así por lo menos sabréis cómo crear vuestros propios pinceles para crear vuestras propias atmósferas y hacer lo que vosotros queráis. Podéis hacer pelo, podéis hacer hierba, podéis hacer polvo. Recordad que tenemos también en la sección Pro de la web un tutorial completo de cómo retocar piel desde cero. Y sin más, no os doy más la turra. Un saludo, a pastar.